Estás escuchando De Raíz Radio. Bueno, muy bien, y seguimos en The Raíz Radio, recién con una entrevista muy interesante a una militante chavista en Venezuela, en directo, y nos dejó colgaditos ahí el tema justo para empezar a desarrollar, que es el tema de cómo fue el encuentro progresista, ¿no? Yo no me animaría a llamar de izquierda. Yo creo que progresista y socialdemócrata, le llamaría yo, por ahí. Centro izquierda como furiosamente, en Barcelona, que sorprendió porque está claro que si hay una cosa relevante de ese encuentro es que estábamos en el desierto. El avance de la ultraderecha en todo el mundo, de la derecha, la ultraderecha, estaba imprimiendo una situación de uniformidad, digamos, del pensamiento, de la acción política, sobre todo en Europa, pero también en Latinoamérica, donde también la derecha comenzó a pisar fuerte en países que venían sido gobernados por centroizquierda, como en Chile, etcétera, etcétera. Bueno, con una Argentina que de alguna manera lidera la irracionalidad ultraderechista. Y de repente cayó una gota en el desierto, que fue este encuentro rapidito, que creo que nació al calor de la situación trágica y urgente de Irán y de la locura de Trump y otros empujando al mundo hacia una situación de guerra. Y bueno, muchos se entusiasmaron, quizás tienen razón para estar entusiasmados. Muchos pensaron que era el principio de algo, esto se lanzó como el principio de algo, y ahí me parece que estuvieron presentes actores de diferente talla, de diferente perfil ideológico, si se puede llamar así, ¿no? Porque por Latinoamérica, por Centroamérica fue Petro, por Latinoamérica estuvo presente principalmente Lula, pero también estuvo representante del Frente Amplio. Shavon. Bueno, en México, Shavon, que rompe con la tradición anterior, del gobierno anterior de México, de no salir hacia afuera, invierte esta carga de la mejor política exterior es la política interior. Sheinbaum hace un planteo distinto, ¿no? Para que haya una buena política interior hay que también tener una buena política exterior, y sale nada más ni nada menos a pisar Europa y juega un papel muy importante porque aparece como un personaje de los más importantes, una gran novedad en el pensamiento latinoamericano y en el pensamiento. Ahora, por el otro lado, tenemos la representación de Europa, y la representación de Europa queda en la mano de Pedro Sánchez Pérez, el presidente de España. No hay mucho más. Zapatero estuvo también. Bueno, estuvo Zapatero, hablamos de personajes que hoy están en funciones. Yo tengo entendido, acá Gerardo dice que no, pero que hubo presencia de otros, hubo presencia también de grupos de izquierda europeos, distintos, diversos grupos de izquierda europeos. Se habla de 100 organizaciones claro, que participaron, ¿no? Sí, sí. Bueno, había 3.000 personas inscritas en de 50 países. De 50 países. Hay una información que dice que esto fue organizado por esos 50 países, o por iniciativa de Lula, del presidente español, y qué sé yo y qué sé cuánto, pero que también estuvo presente como coorganizador la Fundación Open Society de Alexander Soros. Soros hoy enfrentado, digamos, al otro sistema de poder que respalda a la ultraderecha, a Trump, con este personaje pintoresco de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo que se llama? Elon Musk. Y que parece ser que Soros busca al otro lado del sol para no quedarse fuera de la carrera, de la puja entre los grandes ricos del mundo. Bueno, en mi opinión personal, esto le da un matiz no muy positivo, digamos, a esta reunión, pero vuelvo a repetir,
No, la fundación Open Society de Alexander Stokes aparece, pero no aparece. Y por el otro lado, también, como decimos, claros y oscuros. Los claros se los voy a dejar a Gerardo Portela. Gracias. Y los oscuros se los voy a poner yo. Y vos sos el negrito acá. Claro, por soy negrito y otras cosas más. A mí la verdad que yo quiero aclarar un poquito esto de Procre, y sobre todo en el renglón de que en esta reunión estaba la lucha por la paz contra la guerra. Este era uno de los ejes importantes que movía este encuentro. Y cuando hablamos de la paz contra la guerra, no podemos situarnos solamente en la guerra iniciada por Trump y el Estado sionista de Israel contra Irán, que es una guerra en curso, que seguramente va a escalar. Yo no tengo duda de que va a escalar y no sabemos dónde va a terminar. Sino que hay otra guerra que existe hoy en el mundo, que es la guerra de Ucrania, que no es una guerra entre dos países, lo venimos diciendo acá hace mucho tiempo, que es una guerra entre de la OTAN contra Rusia, y es una guerra que nos muestra como perspectiva a una Europa, y después voy a tirar alguna data, que va en camino hacia el armamentismo total. Lo voy a tirar ahora, si me permitís. Tíralo. Ustedes saben que las fábricas alemanas de automóviles están en quiebra. En quiebra. La Porsche, 98% de pérdida. 35-40 la Volkswagen. Y así, todas las fábricas de automotrices alemanas están en el fondo, en el piso. Pero no tienen ningún problema, porque ya Merz habló con los grandes capitales de esta industria automotrices. ¿Y a qué se van a dedicar? Bueno, la Porsche ya empezó a producir drones. Y el resto de las empresas automovilísticas va a pasar al sector armamentista. ¿Por qué? Si vos girás al sector armamentista, si empresas tan importantes como estas giran al sector armamentista, es porque objetivamente vislumbrás un futuro de guerra o te preparás para un futuro de guerra. ¿Un dato? Sí. Todos los jóvenes en Alemania en edad de servicio militar, si salen más de 3 meses de Alemania, tienen que notificar a dónde van y a qué van. Exactamente. Porque una de las cosas que dice Merz es: ¿para qué el soldado profesional? Es un gasto innecesario. Servicio militar obligatorio. Bueno, ¿por qué me voy hasta ahí? Porque Pedro Sánchez, que si bien no cumplió con las exigencias de Trump de llevar el PBI al 5% en materia de inversión armamentista a una OTAN que tiene obligatoriamente que llegar hasta ahí, no solo no lo hizo Pedro Sánchez, todavía algunos países de Europa, Italia tampoco, y otros tampoco, ¿no? Y mucho menos los países más pobres de Europa. Pero hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez Pérez, está absolutamente de acuerdo, primero, con continuar apoyando a Ucrania en esta guerra contra Rusia. Objetivamente, él sigue, él como el resto de algunos presidentes delirantes de Europa, consideran a Rusia el gran enemigo, y la hipótesis de guerra futura es contra Rusia. Y él apoyó la entrega, es decir, le pone la firma a la entrega de los 90.000 millones de euros para financiar la continuidad de la guerra. La guerra contra Rusia no se debe detener. Según ellos, hay que llevarle a un nivel de desgaste muy grande a Rusia para evitar de que pueda en algún momento ser el potencial enemigo de Europa. Esto tiene historia, ¿no? Las cruzadas contra Rusia tienen historias desde Napoleón y pasando por la Segunda Guerra, tienen historia, ¿no? Y inclusive hay algunos actores importantes del europeísmo que están diciendo: che, a ver, hay una locura pensar de que Rusia no es parte de Europa, porque la cultura europea
No puede eximirse de Rusia, de Dostoyevsky, del arte, de montones de actores principales de la cultura europea que penetraron profundamente y construyeron esa cultura. Pero bueno, a ver, yo lo que quiero decir que uno de los principales actores, quizá el central de esta reunión del progresismo, fue alguien que está a favor de la guerra de Ucrania y no solo a favor, sino que colabora económicamente para que esta guerra se extienda. Lo dejo ahí, en signo de pregunta. Después hay otros actores que jugaron ahí en segundo plano. Que Gerardo me reactiva que no, esto no fue así, que esto que lo otro, que fueron los lituanos. No sabemos, no sabemos. Sí sabemos que no fue parte del gobierno lituano. El gobierno lituano es un gobierno de derecha. Pero hay muchos movimientos que fueron de países Claro, gobernados por la derecha. Exactamente. Por ejemplo, acá fue Kicillof, fue Guado de Pedro y gobierna Milei. Está bien. Puede pasar lo mismo en otros países. Puede pasar lo mismo también. Porque ahí el representante lituano que fue es de la izquierda lituana, no antirrusa, y puede ser que sea así. Si no fuera así sería tremendo porque Bueno, sería un infiltrado. Porque Lituania es hoy, es una mosca. Ustedes saben que los lituanos y sus colegas que están al lado, Letones. los letones, son moscas en Europa, Sí, pero son moscas por donde pasan los drones volando. volando hacia Leningrado. Discúlpeme que lo diga de esta manera. Son moscas. Bueno, dale. ¿Mm? Pero bueno, si estuvieron ahí, me gustaría saber. Estuve tratando de localizar al representante lituano con la cara, pero no está en ningún lado. Como tampoco está la cara de Kichilov ahí en la placa que hicimos, lo pusimos nosotros ahí atrás, lo agregamos porque no estaba, pobre Kichilov. Pero está bien, él no es el presidente de Argentina, tampoco es la cabeza de un movimiento definido. El Kichilov todavía no es la cabeza de nada. Es la cabeza de una intención, que no sabemos si va a ser intención, así que está bien que su presencia no haya sido significativa desde el punto de vista de la foto. Me conmueve que lo hayas puesto. Lo puse, ¿viste? Para que no te sientas profundamente. No, me siento bien ahora. Me sientas mal. Me queda tranquilo. Ahora, en esa reunión, yo como último y te paso la palabra, en esa reunión la verdad que no los movía la unidad. A cada uno lo movía algo diferente. Como dije, a Sheinbaum, a la presidenta de México, la movió la idea de que ella consideraba que era muy importante, inclusive en sus relaciones con Estados Unidos, dar ese paso hacia Europa, mostrarse afuera, en el exterior, con un México con una política exterior multilateral. Multilateral. Para Lula también es un mensaje importante a su electorado, tratando de sacarlo de la interna y las proximidades de las elecciones en Brasil y mostrándolo como un líder a nivel internacional de peso, de prestigio. Nucleando o siendo un factor que nuclea al progresismo o a esta corriente que le llamamos progresista a nivel internacional como uno de los reformuladores de ese progresismo que está severamente golpeado en lo político y en lo ideológico. Y en el caso de Petro, yo creo que hay algo parecido. Petro rápidamente, porque también está con una elección que viene de cerca, también está sumamente acosado por Estados Unidos, acosado no solo de palabras, sino de hecho. Hay una intervención en Colombia fuerte de la CIA con la derecha colombiana para tratar de boicotear, para tratar de destruir, para tratar de frenar cosas como la reforma agraria que inició Petro, 1 millón de hectáreas, no es mucho, pero... Sin embargo, en el discurso de Petro, Gerardo, perdóname que no me quiero olvidar de esto, yo lo escuché atentamente el discurso de Petro, ahí se me sacó la tarjeta roja. Hay una cosa muy importante que se diferenció de todos los demás, que Petro puso en el centro muy claramente y le dedicó tiempo al problema principal de la humanidad, que es el cambio climático, y él fue muy claro en eso. No nos mata la guerra, nos mata el cambio climático, pero después tuvo un fallido cuando saludó la llegada de un nuevo gobierno en Hungría. Y yo le mandé un mensaje a Petro, le dije, mira, escuchá el programa anterior nuestro, así te informás un poquito más, porque me parece que te estás equivocando de tipo.
donde dice, bueno, restauración democrática en Hungría. Bueno, ahí la pifió este hombre, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con esto que decía la militante venezolana, chavista de Venezuela. Hay cierta ceguera para diferenciar lo que es democrático y antidemocrático, tanto en Lula como en Petro, digamos, ¿no? Esto de la formalidad democrática. No entiendo muy bien cuál es su lectura de esto. Estos son algunos de los puntitos oscuros que tuvo esa reunión. Te dejo a vos la palabra, estás inquieto ahí, para que veas, bueno, cuáles son los puntos claros, digamos, las luces. Bueno, yo quiero aclarar que no estoy inquieto, para nada. Bueno, me alegra. Si me dejas con pocos minutos. No, ahí tenemos. Pero bueno, yo lo que digo es lo siguiente. Pensemos la globalidad de esto. Vos has sido muy minucioso en describir aspectos puntuales, lo que dijo Petro, la actitud de Sheinbaum, la Lula, etcétera, ¿no? Yo voy a entrarle al revés, debe entrar por arriba al tema. ¿Qué significa esto? Significa la primera reunión de sectores de un abanico muy amplio, vos lo dijiste, venía Sánchez de su entrevista con Xi Jinping, de discutir la balanza española, que tiene un déficit de más de 40.000 millones de euros, pero evidentemente que Xi le habrá dicho, muchachos, hagan algo porque necesito que me abran el estrecho, hablen de la paz, etcétera, etcétera. No es nada raro todo eso. La propia situación interna de Sánchez, que venía de negarle el espacio aéreo y las bases a Estados Unidos para operar en Irán. Si hay un dato internacional nuevo, es la destrucción de la OTAN en su anterior versión, hegemonizada por Estados Unidos, que realmente le dijo, son una manga de cagones, fueron a pelear, me dejaron con el estrecho. ¿Quién estrecho? Agárrenlo ustedes, yo no lo voy a agarrar. Bueno, ahora hacen bloqueo porque te cambia cada 10 minutos. Claro. Ahora, esta reunión en defensa de la democracia, porque así se llama, reunión en defensa de la democracia, es muy amplio el término democrático, internacional, vinculado al siglo XXI, no tiene una reminiscencia del siglo XX esto. ¿Qué significa? La presencia de más de 20 líderes, varios presidentes, 100 organizaciones progresistas, de 50 países, entre 3.000 y 5.000 participantes, hubo una movilización, que le da oxígeno de alguna forma y plantea o pone en evidencia en la palestra mundial de que hay una alternativa al tipo de capitalismo que nos plantea Trump, que no es Trump, Milei, que no es Milei, sino que son las ideas de Trump, que son las ideas de Milei, que son las ideas de MAGA. No había nada en contra de eso, no había nada que diga esto no es el futuro de la humanidad. Entonces, ¿qué tema? Yo lo voy a decir muy rápidamente. Primero, no fue una agenda woke. Para mí es fundamental eso. No fue una agenda woke. Es decir, no empezó mal. No empezó mal. Cuando digo woke, no es porque no se tuvieron en cuenta la participación, sino que no estuvo en el eje, en el centro, de la reivindicación de las minorías, del feminismo, de etcétera, etcétera. Tuvo en el centro 3 temas fundamentales. El tema de la desigualdad, el tema del cambio climático y el tema de la regulación digital, vinculado a la inteligencia artificial y al uso de las redes. Fueron los 3 temas centrales que se abordaron. Es decir, primero, se puso en manifiesto que hay una extrema derecha. Se planteó a nivel internacional con una repercusión importante, con portavoces importantes, que hay una derecha internacional, que no hay loquitos sueltos. Acá hay un plan. Puede cambiar Milei, pero acá se está armando el relevo de Milei. Puede cambiar Trump, pero Vance es distinto que Trump, ¿cierto? Es decir, está MAGA atrás. Entonces, primero, se planteó que hay una extrema derecha, que hay autoritarismo, que
hay desinformación, que hay una violación permanente del orden internacional. Se destruyeron las Naciones Unidas, hay una ofensiva contra multilateralismo. Se habló del tema de la migración regulada. El tema de la migración es un tema muy importante. Katz, tu amigo chileno, acaba de deportar varios aviones de bolivianos, paraguayos, con aviones los saca para que se vea. Mi querida Patricia Bullrich y su homónima han echado de la Argentina 25.000 personas ya por indocumentadas. La CIE de Argentina. Están aplicando una política, amigo. Entonces hay que denunciar esa política a nivel internacional, coordinar esfuerzos, coordinar orientaciones, y estamos empezando a hacer eso. Empezando, no había nada. Es decir, por otra parte hay discusiones, por supuesto. Dos puntos que se discutieron muy fuerte fueron Venezuela y Cuba. Son dos puntos en que no hay acuerdo. ¿Hay dictadura en Cuba o no hay dictadura en Cuba? ¿Hay dictadura en Venezuela o no? Bueno, ahí no va a haber acuerdo en todas las cosas, porque esto es muy amplio. Es un frente anticonservador, antineoliberal, antitrumpista. Es algo muy amplio lo que se está planteando acá. Fíjate, Argentina viajó Kicillof, pero fue Guado de Pedro en representación del cristianismo. Sí. ¿Cierto? No dejé que Kichi se lleve todos los laureles del asunto. Claro. Pero estuvo con Petro, estuvo con Lula, estuvo con Sánchez, tuvo reuniones bilaterales, ¿cierto? Es decir, acá lo que se trata es la conformación de un bloque, llamémoslo progresista en el buen sentido, donde se destacó el tema de la paz, obviamente, y donde por primera vez aparece en Europa, América Latina. No existía América Latina, nosotros no existimos, nos caímos del mapa, no existimos. Apareció, por lo menos, una coordinación entre Brasil, entre México y entre Colombia, que entre paréntesis, digámoslo, Petro tiene los días contados porque deja la presidencia, pero esto lo ayudó mucho a ver si hay una posible continuidad de Petro en el próximo candidato en las elecciones colombianas. Y por supuesto lo que catapulta a nivel internacional a Kicillof, otra figura que han hablado, que se vieron con la Sheinbaum, ¿cierto? Es decir, acá lo que se discutió si hay Estado o hay topos del Estado. Se discutió si es necesario el Estado como un Estado activo, multilateral, con una agenda de derechos humanos, con una agenda social. Se discutió si vamos a aceptar mansamente la doctrina Monroe. Ahora cuando terminamos con Irán, venimos a Cuba, dijo tu amigo Trump. Mi amigo. Tu amigo Trump. Entonces, ¿qué va a pasar con Cuba? Cuba se está arreglando con los rusos. Después vamos a hablar en un programa en particular. Vamos a hacer un programa. Pero los cubanos, divididos, también con mucho enfrentamiento y con mucha discusión, le pusieron la ficha a los rusos. Capitalistas rusos. Sí, aclaremos acá. Capitalistas rusos. Es decir, acá hay un valor simbólico, una coordinación, una convocatoria. No es fácil convocar 50 países, hacerlo en España. ¿A dónde quedó Vox? ¿A dónde quedó la derecha española? ¿Dónde quedaron varias derechas más? Orbán, que había perdido las elecciones. Yo creo que esto es un aire fresco que se abrió, una posibilidad de generar algo a nivel internacional que tenga ramificaciones, porque acá quedan contactos, quedan un montón de cosas, de hilos que se construyen, que yo le doy una significancia importante. Y por otra parte, yo creo que de alguna forma se empieza a enfrentar, nombrándolo concretamente, ¿no? Esto que yo dije antes, el tema de la desigualdad, cambio climático, el tema digital, ¿no es cierto? El tema de la inteligencia artificial, el rechazo a la xenofobia, son todos temas que se trataron, en los que hubo consenso y acuerdo.
Entonces, esto continúa, yo termino acá, no me quiero extender, pero quiero significar que esto no fue cualquier cosa. Fue un punto de partida de algo muy importante al que le tenemos que prestar atención, porque es el planteo que se deriva para enfrentar estos tipos de regímenes. Es decir, un frente amplio, democrático, que pueda enfrentar a una derecha como la de Milei, como la de Trump, como la de Orbán, como la de en cada lugar, ¿cierto? Va a pasar en Francia, va a pasar en Alemania, ¿cierto? Todo esto lo conocemos, que plantea un paradigma distinto al que estamos acostumbrados. Ujú. Y otra cosa, y con esto termino, la próxima reunión, el año que viene, se hace en México. Ya. Es decir, que ya hay una reunión planteada. No es que nos juntamos, bueno, Mm. no hay declaraciones, no hay documentos firmados, no hay. Pero hubo debate, hubo acercamientos y América Latina, en el marco de una decisión de Estados Unidos de que América Latina es suya y no me la toquen, hay algunas manitos que se levantan y se levantan en defensa de Cuba también. Vamos a ver qué pasa ahora, porque va a estar en el centro Cuba dentro de muy poco, en el centro del debate internacional. Hasta acá. Perfecto. Bueno, queremos decirle antes de cerrar esta nota que no se olviden de poner el dedito y suscribirse tanto en el canal de Periodismo en Conflicto de YouTube, sino también estas notas van a estar colgadas, todas las notas del programa de hoy van a estar colgadas en el canal de YouTube de la 96.9 Radioactiva Comunitaria, que el otro día una de las notas tuvo cientos de visitas. Así que bueno, hay unos dos lados, ping, ping, dedito y suscribirse, ¿eh? Bueno, muy bien. Facu, a tus órdenes. Estás escuchando De Raíz Radio.